querida Diamela, gracias por acompañarnos en Isla y muchas gracias por esta entrevista. Ahora creo que vive en el Reino Unido y ha vivido en Estados Unidos, quizá. Quería preguntarle cómo se escribe fuera del país de origen, qué papel juega la memoria en escribir sobre tu país de origen. Mira, en realidad yo pienso que incluso en Chile, tú sabes que soy chilena, podría no ser relevante estar en Chile, ¿comprendes? Y de la misma manera que efectivamente en este minuto estoy en Cambridge, pero no necesariamente la escritura y el territorio están lineal, porque lo más importante es el territorio de la escritura, ¿no? Y que muchas veces tiene que ver con una cierta geografía, pero en otros momentos traza su propia geografía, y eso es muy interesante, que no son exactamente literales. Ajá. Muy bien. Decía Virginia Woolf en Una habitación propia que lo que necesitaban las mujeres para escribir en aquella época era tener su propia habitación como símbolo de independencia económica. Sí. Ahora que ya tenemos independencia económica, se supone, ¿qué nos hace falta a las mujeres? ¿Qué trabas cree usted que tenemos en esta sociedad que vivimos ahora todavía para realizarnos como individuos? Yo pienso que es posible que aquí, a lo mejor en estos espacios culturales, haya más equilibrio económico entre hombres y mujeres, ¿no? Pero en Chile hay un salto, más o menos las mujeres ganan entre el 30 y 40% menos que un hombre a mismo trabajo, ¿no? Entonces todavía las mujeres no han llegado en Chile, y me parece que en muchísimas partes de Latinoamérica, a ese cuarto propio que habló Virginia Woolf, ¿no? Que está todavía en construcción, y que es lamentable que todavía no se produzca esa democratización del dinero, porque el dinero es muy importante, no como acaparamiento, no en ese sentido, sino como lo puso Woolf para sentarse a escribir. Entonces yo creo que la situación de la mujer latinoamericana es más incierta en ese punto, y en segundo término los mismos espacios literarios están mal repartidos y hay pocas mujeres que escriban en revistas, o los mismos viajes de representaciones, las mujeres son siempre menos. Entonces todavía tenemos pendiente nosotros la exactitud de la que habló Virginia Woolf. Tiene usted un estilo muy poético, pero le encanta agitar conciencias también a través de ese estilo. ¿Cuál cree que es la función de un escritor en sociedad, o de la literatura como herramienta? ¿Qué cree que se puede conseguir a través de la literatura? No tengo, fíjate, una relación entre literatura y función, porque me parece que la literatura se refiere a lo literario, y es ahí donde tiene que dar su gran batalla, ¿no? Y tiene que ver más bien cómo la literatura en sí piensa la estructura. De pronto al interior de la escena literaria hay batallas conceptuales, textuales, que sí vale la pena mirar con detenimiento, pero no pienso la literatura como un hecho redentor en ningún sentido, todavía, no sé, más adelante. Volviendo a la musicalidad de su prosa, ¿qué papel juega el proceso de reescritura? También la reescritura, por supuesto en mi caso, es bien importante, ¿no? Porque es también volver a pasar por lo mismo, pero tú pasas de otra manera, ¿no? Cuando reescribes, si bien pasas por lo mismo, lees de otra manera que leíste cuando escribiste. Entonces es un proceso más de escritura. La reescritura para mí es bien interesante en ese sentido, porque es como escribirlo ya escrito, para escribirlo y reescribirlo, y entonces es un proceso muy largo de reescrituras, ¿no? Que me parece muy interesante. En Jamás el fuego nunca es un título que ha tomado de un poema de César Vallejo. ¿Qué poetas le han influido más de Latinoamérica? Bueno, más que algunos autores, algunos obras, libros, algún poema, ¿no? Me interesó mucho una poeta peruana que se llama Blanca Varela,
con un poema muy extraordinario que se llama Coronada por moscas, que es sobre una vaca. Entonces, de pronto te encuentras con textos muy entre radicales, inesperados y conmovedores, ¿no? Muy bien. ¿En qué está trabajando? Bueno, hemos escuchado que enseña en la universidad, ahora en Cambridge, pero ¿en qué está trabajando ahora? ¿Está escribiendo en este momento? Estoy tratando de escribir, intentándolo una vez más. Todavía no tengo un panorama claro de lo que quiero hacer, de lo que estoy haciendo, pero me gustaría generar acciones simultáneas. ¿Ya? Pues estoy pensando en los números, pues yo siempre pienso cosas como, en cierto modo puede ser un poco desquiciadas, pero me interesan, ¿no? Entonces estoy pensando un poco en números, lo numérico, sí, y lo simultáneo. Entonces me gustaría llegar a ese punto, pero es muy difícil porque tengo que considerar que no tengo una cabeza numérica. Entonces estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para entender ese mundo. Tratar de entender ese mundo que nos pertenece a todos también. Y bueno, por último, para terminar, me gustaría que nos diera una recomendación de algo que haya leído recientemente y que le haya sorprendido. Ahora estoy precisamente leyendo las cartas de Gabriela Mistral, unas cartas. Entonces es lo que puedo recomendar ahora porque es lo último que leí hace un día atrás, ¿comprendes? Entonces hacer memoria corta, entonces he estado leyendo eso. Bueno, pues muchísimas gracias y que disfrute el festival. Y muchas gracias por la invitación.